Tenim el EA5JK, que ens presenta la seva antena Bigotis de gat rígid. Espero que us agradi. Buenas tardes, troneras. Bueno, aquí os presento un nuevo diseño de antena que he fabricado para un amigo. Esto está bautizado como antena bigote de gato, vale, porque es eso, son 5 dipolos rígidos full size, a excepción del de 40 metros, que es con carga lineal para la banda de 40. Estoy pendiente de hacer pruebas a ver si le puedo colocar un rabillo aquí y hacerla trabajar en 30 metros también, pero está pendiente. Las demás bandas ha falta algún reajuste por ahí para dejarla un poco más fina, pues está terminada, ¿no? La antena yo la comercializo como ROE 1.5 o mejor. No vendo cabras, ¿vale? Ten en cuenta que esto lleva mucho tubo. Los elementos, al estar uno junto al otro, pues puede variar un poco las capacidades. Entonces el 1.1 es muy difícil o casi imposible conseguirlo, ¿no? Pero vamos, que la antena carga perfecta, a pite 5.000 vatios continuos, dependiendo del válvum que se le coloque. Y es conveniente ponerle un tensor, más que nada para que se quede totalmente recta. Y así pues no tiene nada de pandeo. Pues bueno, a excepción de eso, de que está pendiente de a ver si le puedo poner la banda de 30 también, que sería ya la hostia. La antena funciona de momento en 6, como 3/4 de longitud de onda. Está trabajando con el dipolo de 17, en 10 full size, media onda, en 27 full size, media onda, no, a ver, que me he colado. A ver, en 6 metros trabaja como 3/4 de onda y está trabajando con el elemento de 17, correcto. En 10 full size, media onda. En 15 trabaja como 3/4 de onda y está trabajando con el dipolo rígido de 40 metros con carga lineal, ¿vale? Ahí trabaja la banda de 15, que es múltiplo de 40, justo. Luego en 17 full size, media onda. En 20 full size, media onda. Y en 40 pues carga lineal. La longitud total son unos 15 metros. No es una antena pequeña, ni tampoco es una antena ligera. Pesa 17 kilos, ¿vale? Pero vamos, esto aguanta vientos garantizado de más de 160 km por hora, tal como está construida, con los soportes y todo que lleva. Eso aguanta lo que le echen. Es una antena artesanal, ¿vale? Tener en cuenta que todas las piezas las fabrico yo a mano. Yo no tengo cortadora láser ni nada, se lo tengo que hacer todo yo a mano, los casquillos, todo. Entonces, bueno, pues el acabado no es como el de Optilin, ni mucho menos. Eso quisiera yo. Pero vamos, que la antena está muy bien terminada y tornillería de acero inoxidable, fibra de vidrio, aluminio y baquelita para las piezas de plástico. Vamos a subirla a su ubicación. La antena se aconseja instalarla a 10 metros, ¿vale? Yo sé que no todo el mundo tiene una torre de 10 metros, pero es lo ideal, de ahí para arriba. Esta torre tiene 9 metros, más el tubo, bueno, unos 10, ¿vale? Las pruebas están hechas ahí, a esa altura. Vale, esa sería su ubicación. Mira cómo queda, totalmente horizontal, ni arquea, ni pancea, ni se mueve. Ya os pasaré el mapa de ROE con las medidas.